La protagonista Eileen Heinrich llega al gremio e inmediatamente un joven le pregunta cómo está y si le va bien. Entonces ella contesta alegremente que no sabe por qué razón, pero que siente que hoy es un día locamente bueno y agradable. Pero tras oír esto el hombre se horroriza y le pregunta por qué si Eileen Henry piensa que todo va bien, quiere dimitir y sugiere que tal vez la ha ofendido de alguna manera. Pero ella solo desvió torpemente la mirada y explicó que no había ninguna razón especial para ello, porque simplemente se había hecho vieja y no podía trabajar como antes, así que quería marcharse. Pero el hombre le comentó indignado que ella no había envejecido nada. Al fin y al cabo, los 40 es la edad más vigorosa y le preguntó cuál era la verdadera razón. Pero ella solo con una sonrisa en la cara le preguntó por qué el hombre reaccionaba tan raro y por qué estaba tan emocionado. Después de lo cual se preguntó si sería al jefe del gremio. Lo siento que no se volverían a ver. La protagonista le miró y pensó que tal vez estaba preocupado. Y luego pensó que normalmente los mercenarios varones se preparan para la jubilación cuando cumplen 40 años. Porque esta profesión es peligrosa para toda la vida y con la edad se hace cada vez más difícil trabajar. Luego dijo con infelicidad que la vida de un mercenario es demencialmente difícil incluso para los chicos jóvenes. Y si sigue así solo será una carga para su gremio de mercenarios. Pero entonces con una sonrisa en la cara, le dio las gracias al hombre por intentar detenerla. Él la miró sonriente y se preguntó si realmente tenía que marcharse ya, pero ella asintió con la cabeza firmemente, haciéndole saber que estaba bien. Al ver esto, el líder del gremio solo agitó la mano con desagrado y le informó que no quería mirarla más y le informó que podía irse siempre y cuando la dejara ir. Así que la protagonista, caminando por la calle atestada de gente, pensó que ya había avisado meses antes de que se marcharía. Pero parece que a pesar de ello, la cabeza seguía molesta y pensó que debía ir a consolarle. Pero se dio cuenta de que no tenía sentido hacerlo, porque ya se había ido y sería una tontería por su parte volver. Y ahora no era el momento de pensar en ello. El objetivo principal era encontrar algo que hacer el resto de su vida. Mientras pensaba en ello, le vino a la cabeza la idea de abrir una posada. Pensó en abrir una cafetería, pero se dio cuenta de que probablemente era demasiado mayor para eso, pero decidió que tendría que pensarlo mañana, ya que estaba muy cansada. Cuando llegó a su casa a altas horas de la noche, oyó de inmediato unos ruidos extraños y no entendió quién podía venir a una hora tan tardía y preguntó quién había venido. Nadie le contestó e inmediatamente sintió que había un aura siniestra alrededor y empezó a contar cuántas personas había en la habitación. Pero de repente la puerta se abrió de golpe y de ella saltó un número disparatado de personas que atacaron a la protagonista para quitarle la vida o hacerla prisionera. Pero entonces todos se volvieron y miraron por la ventana y se dieron cuenta de que la chica había conseguido escapar y decidieron darle caza. En ese momento la protagonista corría por algún lugar de la calle pensando que ese camino debía llevar a la plaza, pero en ese momento probablemente no haya mucha gente allí. Así que no puede perderse. Muy a su pesar fue rápidamente descubierta y entonces los matones corrieron tras ella, respirando y alejándose de ella. Y llamaron al resto de su banda para que alcanzaran a Eileen Henry lo antes posible. Pero ella corrió y pensó que lo mejor sería esconderse en el bosque para huir. Al final lo hizo y todo fue bien hasta entonces. Aunque todavía la perseguían. Pero se encontró al borde del río donde la corriente era demencialmente fuerte. Supo enseguida que si se tiraba acabaría mal para ella, pero ni siquiera le dio tiempo a pensar en ello ya que los matones se escabulleron a sus espaldas inmediatamente y de mala gana miraron a Eileen Henry, y le dijeron que era muy buena corredora a pesar de que se había retirado. Pero sus piernas eran realmente rápidas. La protagonista no tuvo absolutamente ninguna respuesta a esto y se preguntó por qué los matones se comportaban así si querían conseguir su cadáver intacto y le advirtió que más les valía no armar tanto alboroto. Y se preguntó por qué la seguían. Solo informaron a la chica de que era locamente atrevida para su posición. Uno de los matones que la había estado observando dijo a regañadientes que la chica debería haber estado en el pueblo hace 2 meses. Uno de los matones que la había estado vigilando dijo a regañadientes que la chica debería haber estado en el pueblo hace 2 meses. Ella le miró descontenta y le confesó que sí recordaba haber estado allí, y que era el mismo lugar en el que los aldeanos se habían unido y habían acosado a una chica. A lo que el joven descontento dijo que Eileen Henry era una calca loco. Al fin y al cabo, ese comportamiento no era más que una tradición en su aldea. Pero el protagonista no pudo soportarlo y le gritó al hombre y le preguntó si era tradición de su pueblo llevarse a una chica de un pueblo vecino y golpearla hasta la muerte por el bien de la víctima.
y preguntó si esa gente tenía idea de lo que ella había pasado y lo que había vivido. Luego dijo que solo seguía órdenes de su padre, que había renunciado a su fortuna solo para salvar a su hija. Pero aquellos absolutamente no la escucharon y sonriendo con enojo mirando a la protagonista informaron que ella se atrevió a interferir con su tradición por lo que estaban esperando este momento cuando ella finalmente dejaría el gremio de mercenarios. Y ahora estaba sola, por lo que ella misma no podía hacer frente a todos ellos. Pero a la protagonista le chocó bastante oír que se sentía sola, porque sabía que siempre había estado sola. Nunca tuvo una familia a la que proteger ni un ser querido, y ni siquiera tenía amigos. Y así había vivido toda su vida. Mirando a la multitud que tenía delante, se dio cuenta de que siempre estaría sola. Así que miró a la gente que tenía delante con tristeza, y luego preguntó cuánto valía su vida. Para Eileen Henry estaba seguro de que su vida debía valer al menos 10.000 piezas de oro. Y presumiblemente si ella moría, esta gente recibiría su dinero. Pero los hombres que se enteraron solo sentían una infeliz curiosidad por saber cómo había aprendido todo eso. La protagonista, con una expresión tranquila y de sangre fría, dijo que llevaba un año como mercenaria. Y que si iban a matarla, lo harían tranquilamente. Pero a pesar de su calma, los hombres se limitaron a informarle de que, de todos modos, la chica no tenía a dónde huir, así que más le valía rendirse. Ella se limitó a sonreír alegremente y a decir que no le importaba en absoluto, y que se alegraba de que al menos antes de su muerte pudiera burlarse de ellos. Inmediatamente se dieron cuenta, emocionados, de que el protagonista tramaba algo, y al momento siguiente saltó resueltamente al agua con una sonrisa en la cara mientras pensaba en el hecho de que no estaba nada segura de poder vivir sola. Pero aún así no tenía ninguna razón para morir, ni tampoco para vivir. Pero de repente le vino a la mente el recuerdo de Julius Alliard. Aquel muchacho que sonreía tan alegremente, y Eileen Heinrich no entendía por qué en los últimos momentos de su vida se acordaba de él. Pero entonces se dio cuenta de que lo más probable era que cuando aquel muchacho se enterara de su muerte se pusiera locamente triste. En ese momento Julius Alliard estaba siendo informado por un sirviente que parecía locamente agitado. Lo que el joven notó de inmediato. Este caballero durante 15 años todos los días recibía un informe sobre la heroína. Sabía absolutamente todo lo que hacía durante el día y si todo iba bien con su salud, y eran detalles bastante insignificantes, pero a Julius Alliard le seguía gustando oírlo. Miró con severidad al joven que había venido con el informe y le dijo que si no le iba a contar nada, él seguiría a lo suyo y le pidió que se diera prisa. De hecho, en el mundo tan gris y triste de Julius Alliard, hablarle de Eileen Heinrich era la única alegría. Entonces el caballero se inclinó ante él y le comunicó la trágica noticia de que Eileen Heinrich había tenido una muerte trágica. Mirando al caballero que tenía delante, Julius le preguntó dubitativo si el caballero estaba seguro de su informe. El caballero le convenció. Después preguntó si el señor se encontraba bien, pero cuando levantó la cara se horrorizó al ver que su majestad intentaba quitarse la vida, así que gritó aterrorizado y pidió ayuda. En la oscuridad había conversaciones entre los criados, que rezaban para que la dama despertara de una vez, pues ya se le había prestado ayuda. La víctima se llamaba Haven Winter, a quien el caballero llamó excitado en un intento de despertarla de su sueño, pero el criado solo le regañó y le dijo que no creía que la muchacha acabara de despertarse y ni siquiera hubiera abierto aún los ojos, por lo que deberían haber esperado. Pero finalmente sus ojos se abrieron y la doncella se acercó excitada a la dama. Mientras el caballero echaba a correr. La muchacha excitada mirando a la señora informó al caballero de que debía llamar al médico cuanto antes, para lo cual ya había huido. Y excitada informó de que le parecía que el médico aún no había viajado lejos. La protagonista levantó la cabeza hacia la criada y le pidió agua, pero de repente al oír su voz, se dio cuenta de que le era completamente desconocida y se preguntó qué le había pasado. Recordaba claramente haberse caído por un acantilado y haberse ahogado con el agua. Cuando a la protagonista le sirvieron el agua se quedó de piedra, no entendía por qué el vaso era tan grande y se quedó mirando a la camarera que tenía delante, preguntándose qué estaba pasando. Mientras le preguntaba a Haven Winter si estaba bien y ella parecía locamente sorprendida por el trato recibido. Así que poco después de que el caballero volviera con ella, Sir Dino y la criada empezaron a preguntar a la muchacha si realmente no recordaba quiénes eran y todo lo que había pasado. Sir Dino solo miró preocupado a Tafia, la criada, y dijo que aparentemente Haven Winter estaba en un estado de confusión, por lo que no se la podía presionar con tales preguntas. Pero la chica parecía completamente confundida, así que se volvió hacia Sir Dino y le preguntó cómo era posible que la joven los hubiera olvidado.
Pero la protagonista los miró a los dos emocionada y les preguntó cuántos años tenía y entonces Tafia le explicó que la chica había cumplido 12 este año y que el año pasado había estado locamente feliz porque por fin se había graduado en la clase de humanidades. Entonces la protagonista miraba emocionada el vaso que tenía en las manos y preguntó si realmente había perdido su creación cuando se cayó del carruaje y no se había caído al agua en absoluto. Tafia la convenció de que sí y le dijo que eso era exactamente lo que había pasado. Pero Haven seguía mirando el vaso que tenía en las manos pensando en cómo mi piel, antes flácida, se había vuelto joven y firme y entonces empezó a recordar todo lo que le había pasado y se dio cuenta de que se había tirado al agua de una forma demencialmente heroica para que los hombres no se quedaran con el dinero y en la vorágine había intentado desesperadamente salir nadando para seguir viva, pero al final se había ahogado. Entonces la protagonista miró emocionada a la doncella y le preguntó qué año era, y ella dijo con una sonrisa en la cara que era el año 218 y el cuarto mes según el calendario de Herat. Cuando Haven Winter oyó esto se alegró como una loca de estar en el mismo imperio en el que había crecido, pero después se sorprendió porque la chica acababa de decir 218 y el día de su dimisión y muerte era el 12º mes de 228. Así que estaba en el cuerpo de una niña de 12 años y había retrocedido 10 años. Pero en el momento siguiente Haven Winter se controló y mirando atentamente a la criada le pidió que se volviera a presentar y con una sonrisa en la cara le dijo que se llamaba Tafia. Y señalando al joven que estaba a su lado lo presentó como Sir Dino. Después de escuchar atentamente y recordar sus nombres la protagonista pidió a los chicos que salieran porque estaba un poco cansada después de todo lo que había pasado. Pero en ese momento una criada preocupada preguntó si Haven Winter estaba bien, pero se sorprendió de la reacción y preguntó por qué lo había preguntado. Tafia le explicó tranquilamente que la Haven Winter que ella conocía era una niña tímida, por lo que ni siquiera podía pedirle a nadie que hiciera nada ni salir de la habitación por su cuenta, pero luego se disculpó torpemente con la chica por sus palabras, porque no podía juzgar a su ama tan fácilmente. Pero Haven no pareció ofenderse por ello, así que sonrió a Tafia y luego miró a Dino y le dijo que no tenía por qué preocuparse y que podía irse, y le explicó que los dos habían estado cuidándola mientras dormía, así que debían irse a descansar. El joven caballero y la doncella se miraron inseguros, sin entender si podían ir o no, pero Dino miró atentamente a Tafia y le dijo que si era una orden del ama, debían obedecerla, pero era evidente que la muchacha no quería y parecía muy inquieta. Una mujer pelirroja que miraba a la protagonista le dijo que si estaba despierta, necesitaba que firmara unos papeles y le entregó una pluma y le dijo dónde se necesitaba su firma. Pero Haven Winter miró a la mujer que tenía delante y le preguntó quién era. Y la mujer a su vez le preguntó si Haven Winter se había olvidado de su propia tía y no entendía lo que su padre le había enseñado si la habían educado de forma tan repugnante. Pero en ese momento Tafia intervino en su diálogo y mirando tranquilamente a la señorita le informó de que debía esperar, porque Haven Winter no conocía muchos términos a su edad y además estaba muy cansada. Pero en ese momento inesperadamente la criada fue golpeada por esta mujer y le gritó, preguntándose cómo una criada tan insolente podía interferir en sus consejos no solicitados. Enseguida se fijó en Sir Dino, furiosa por su comportamiento, y le gritó preguntándole quién era y por qué se hacía pasar por un noble caballero, y le preguntó si iba a pegarle a ella, que era una aristócrata. Pero él se inclinó con calma y se disculpó por su comportamiento. Pero en ese momento, la protagonista tomó el papel que Rose Linselian le entregó y leyó lo que allí estaba escrito en la voz. El papel decía que la protagonista renunciaba al derecho sobre todos los bienes de Winter y cedía el derecho sobre los bienes a su tutor. Rose Linselian solo miró a la protagonista con desagrado y le preguntó a Haven Winter por qué lo leía en la voz, pues solo debía firmarlo. Pero en ese momento, la protagonista miró emocionada a Tafia y le preguntó si aquella mujer era realmente su tía, convenciéndola de que sí, diciéndole que había acertado. Pero al momento siguiente inesperadamente, la protagonista rompió la carta y dijo que al parecer en estos tiempos la gente está más interesada en el dinero que en la salud de sus familiares. Y se preguntó si era así hace 10 años. Al ver esta imagen Rosalina Sielhan no pudo más que disgustarse y preguntarse qué estaría haciendo la protagonista. Pero dijo que la mujer debería haber visto que estaba rompiendo el contrato y entonces se lo tiró decididamente a la cara. Solo estaba enfadada y furiosa y le preguntó a Haven Winter si creía que se saldría con la suya, pues seguía siendo su tutora. Pero la protagonista solo apartó la mirada de la mujer y le dijo que tenía toda la razón y que ella era su tutora por el momento, y le ordenó que abandonara su habitación inmediatamente. Estaba literalmente escandalizada por este comportamiento de una niña pequeña. Mientras Haven Winter se volvió hacia Dino y le dijo que se suponía que era su caballero,
así que le pidió que echara a la mujer. Obedeció la orden y lo hizo mientras ella maldecía airadamente, no estaba dispuesta a acatarla y gritaba que Sir Dino le quitara sus sucias manos de encima y que estaba dispuesta a salir por su propio pie. Cuando las puertas se cerraron tras ella, se le acercó inmediatamente Tafia, que le preguntó si Haven Winter estaba bien, pero ella la miró tranquilamente y le preguntó por qué debía sentirse peor. La criada le explicó con calma que la mujer era su tutora. Al oír esto, la protagonista pensó en el hecho de que ahora estaba en el cuerpo de una niña de 12 años que había perdido a sus padres y ahora necesitaba un tutor legal, pero fue sacada de sus pensamientos por Tafia, que tranquilamente miró a la protagonista y le dijo que Rosalina Ciellan era un poco grosera, pero que era su único pariente consanguíneo, y por lo tanto Haven Winter no debía comunicarse con ella de esa manera. Entonces la protagonista dijo con decisión que estaba de acuerdo con tales palabras, pero aún así, no estaba obligada a entregar todas sus posesiones al tutor. Sus conjeturas fueron confirmadas por la criada. Así que Haven declaró que tenía que idear algún plan para no necesitar un tutor durante los próximos 6 años. Por la noche, aún tumbada en su nueva cama, la protagonista reflexionó sobre el hecho de que todo lo que le había ocurrido le parecía absolutamente increíble. Pero realmente era capaz de retroceder 10 años y meterse en el cuerpo de una niña de 12 años a la que no conocía. En su mente todavía tenía recuerdos de Eileen Heinrich de 40 años y también todavía recordaba todos los recuerdos del gremio de mercenarios Amanecer Verde con quien había arriesgado su vida juntos y habían participado en un gran número de batallas. Y también tenía un hijo y entonces la protagonista emocionada se levantó de su asiento y rápidamente fue al calendario y empezó a mirar todas las fechas allí registradas y analizó lo que había aprendido. Después de todo, ahora era 2018 según el calendario de Gerab y sale dentro de 5 años en el segundo mes del año 223 cuando sopló el viento y hubo una ventisca de nieve. Su único hijo murió. Su vida se truncó cuando solo tenía 5 años. Pero entonces la protagonista, al recordarlo con emoción, se dio cuenta de que en su vida pasada solo tuvo que olvidarse de su hijo para no volverse loca de dolor y seguir adelante con su vida. Pero entonces pensó que tal vez había al menos alguna posibilidad de salvarlo y en ese caso podría cambiar el futuro. Pero para ello primero tenía que averiguar todo sobre el propietario del cuerpo en el que se había trasladado. La protagonista se dio cuenta de que esa niña de 12 años tenía muchos problemas. El primer problema era que la familia Winter estaba completamente arruinada. La protagonista sentada en el estudio y hojeando todos los papeles se preguntaba enloquecida de dónde venían las enormes deudas. Pero Tafia le explicó tranquilamente que el dinero era necesario para pagar las facturas para mantener la finca. Pero la chica solo se mostró insatisfecha, preguntó si no tenían ningún ahorro en absoluto, a lo que la criada le explicó tranquilamente que tras la muerte del barón Winter los negocios fueron decayendo poco a poco. Así que de los criados solo quedaron ella y Dino, que siguieron sirviéndola fielmente. En ese momento, la protagonista pensó en el hecho de que, según Tafia, solo quedaban 2 criados en esa enorme finca, y ambos tomaron esa decisión porque querían servir a su familia durante el resto de sus vidas. Entonces la protagonista, con decisión mirando los papeles y anotando sus deudas, pensó que con unas deudas tan enormes no hay ninguna esperanza de futuro y parece que nadie ha pensado en cómo devolver todas esas deudas. Así que con decisión dijo que debían vender la finca. Tafia se sorprendió al oírlo y se preguntó cuál era el motivo de la decisión, ya que se trataba del último orgullo de la familia Winter, que había heredado durante 18 años. Pero Haven le dijo tranquilamente que no tenían otra opción, porque aunque saldara la deuda con el dinero de su herencia, no podría pagar las facturas todos los meses. Cuando Tafia se enteró, literalmente lloró y no encontraba palabras para comentarlo. Luego dijo emocionada que el varón, su padre, siempre decía que había que conservar esa mansión. La protagonista, mirando la cara de la niña que lloraba, le dijo que no debía llorar y que estaba equivocada. Luego dijo que ella no sabe consolar a las mujeres, así que no sabe cómo ayudarla. Corrió hacia ella y le llevó un pañuelo a la cara para secarle las lágrimas y le pidió que se calmara, diciéndole que sin duda pensaría en algo y que no volvería a hablar de vender la casa. Entonces la protagonista se emocionó mirando a Tafia, dijo que sería bueno que tratara de averiguar y mientras tanto ella también trataría de averiguar alguna información, pero para eso tenía que ir a algún lugar. Entonces la protagonista caminó entre los transeúntes y pensó que por fin había podido librarse de la tutela de Sir Dino. También pensó en el hecho de que, a pesar de ser una mercenaria ambulante, tenía algunos ahorros antes de morir, porque el gremio le pagaba para cubrir sus gastos diarios. También recibía una pequeña remuneración por sus servicios.
Así que al final sirvió de algo porque la niña en cuyo cuerpo se encontraba no tenía absolutamente nada de dinero. Y era más pobre incluso que los ciudadanos de a pie. Entonces pensó que era demencialmente triste que una niña de 12 años hubiera caído en una deuda tan exorbitantemente grande. En ese momento fue a casa de su abuela, entró y le preguntó si se encontraba bien. Pero la mujer solo se mostró contrariada. Le preguntó por qué Eileen Henrichus había estado tanto tiempo fuera y dónde había estado. Pero la protagonista recorrió tranquilamente la habitación y le dijo que últimamente había habido muchos encargos en la ciudad vecina, por lo que había ido allí. Entonces la abuela se mostró contrariada. Le preguntó por qué la voz de su nieta había cambiado tanto, como si hubiera rejuvenecido. Porque la mujer era ciega, pero se daba cuenta enseguida de cualquier cambio. Pero la protagonista la convenció tranquilamente de que, a continuación, la mujer que llenaba la taza de té de la protagonista le preguntó qué le había pasado, afirmando que Eileen Henry nunca acudía a ella sin un motivo, pero la chica le aseguró tranquilamente que había venido a comprobar si estaba viva o no. Después le preguntó dónde estaba la llave que le había dejado, porque había venido a por ella, y le preguntó si su abuela se acordaba de ella. Pero miró a su nieta y se preguntó si volvería a necesitar dinero y le dijo que podía prestárselo. A lo que Eileen Henry la miró y se preguntó cómo podía tener dinero su abuela y le aconsejó que sustituyera las tazas viejas en lugar de darle dinero. Y se preguntó por qué seguía utilizando platos tan viejos en lugar de los que había comprado antes. En ese momento la mujer echó mano inmediatamente al estante superior y dijo que a juzgar por los gruñidos del protagonista, sin duda había llegado el momento de sustituir esta taza. Luego empezó a buscar a tientas donde estaba la llave. Luego la sacó de la caja donde había estado guardada tranquilamente y se la entregó a la niña, pero ésta la miró sorprendida y se preguntó por qué la llave estaba tan corroída. A lo que su abuela dijo a regañadientes que Eileen Henry debía agradecer que al menos hubiera sobrevivido, pues antes había tenido intención de tirarla. Pero de repente una mujer se inclinó más hacia el protagonista y le dijo que le parecía que la estatura y las manos del protagonista se habían vuelto mucho más pequeñas. Pero la mujer se rió torpemente y dijo que su abuela parecía tener marasmo senil, porque sus manos no podían haberse hecho más pequeñas. No obstante, dijo que le gustaría tocarle las manos para asegurarse. Pero la protagonista se dirigió emocionada a la puerta y dijo que tenía un asunto urgente y que tenía que irse, a lo que su abuela le dijo que Eileen Heinrich había venido tan de repente que estaba muy preocupada y le dijo que no viniera tan fácilmente. Pero ella se rió y preguntó por qué su abuela era tan cruel y prometió que volvería a venir. Después, cuando estaba fuera de la puerta, la protagonista pensó con tristeza en el hecho de que no podía admitir ante esta abuela que moriría dentro de 3 años y le agradeció mentalmente todo lo que había hecho por ella. Entonces la protagonista llegó al banco y se dirigió a la señora que trabajaba allí, que solo se sorprendió locamente y se preguntó si la chica había perdido a su madre. Pero ella le explicó tranquilamente que había acudido al banco por asuntos propios. Al oír esto la joven solo dijo que en ese caso la chica debería venir aquí con su madre, pero no quedó satisfecha con esta respuesta, así que miró al empleado con determinación y le dijo que era de la finca del barón Winter y que se llamaba Haven. Así que necesitaba comprobar la caja fuerte y sabe que si tiene una llave, puede comprobar la caja fuerte sin confirmar su identidad. El empleado del banco se sorprendió, lo que alegró a la protagonista. Después me dijo que su banco no se fijaba mucho en la identidad, pero sí en el DNI, y le preguntó a Haven si sabía que en el imperio el DNI se expide a los mayores de 15 años. Le entregó el trozo de papel a la empleada junto con la llave y le dijo que sabía que la chica le preguntaría por ella. Así que trajo su carné de identidad a nombre de Barón Winter y luego señaló el hecho de que su nombre estaba escrito aquí y dijo con una sonrisa que estaba muy ocupada, así que la chica debía enseñarle la caja fuerte lo antes posible. Inmediatamente se levantó de su asiento y se marchó, mientras la protagonista pensaba en el hecho de que había tenido éxito y que había hecho lo correcto al confiar su dinero a un banco con un sistema de seguridad tan débil. Luego pensó en el hecho de que en algún lugar cercano era posible montar una caja mágica ambulante. Pero de repente alguien la llamó. Era la misma empleada del banco que miró emocionada a la niña y le dijo que muy a su pesar sus superiores le habían advertido que no podían enseñar la cámara acorazada a un menor de 15 años. Haven estaba locamente indignada y sorprendida por la empleada que le explicó tranquilamente que en el imperio los menores de 15 años deben acudir al banco con su tutor. Inmediatamente pensó en su horrible tía tutora que era literalmente una tirana y se dio cuenta de que esa loca ni siquiera la escucharía y pensó que tal vez debería preguntarle a Tafia o a Sir Dino, pero lamentablemente no podría explicarles a los jóvenes cómo estaba conectada con la bóveda privada de Eileen Henry.
Pero al momento siguiente la chica excitada corrió hacia otro cliente y excitada le preguntó al caballero por qué no había avisado con antelación de su llegada y le preguntó a qué había venido. Pero él tranquilamente informó que había venido a comprobar la caja fuerte de Eileen Henry. La empleada solo excitada informó que antes cuando vino la última vez también había hablado de ello e informó que ella había preparado todo lo necesario. Y el rango de la caja fuerte se puede elegir por orden. La chica se sorprendió locamente al escuchar esto, por lo que inmediatamente miró hacia el que se interesaba por su bóveda y era Julius Alliard, que en ese momento tenía 15 años. Miró detenidamente al trabajador y le dijo que quería salir del rango de zafiro y le preguntó si podían pasar ahora. El trabajador le dijo que podían bajar a la bóveda ahora y revisar todo juntos. Pero de repente él con entusiasmo se dirigió a Haven Winter, que preguntó a la empleada, porque ella con una llave no puede pasar por algún transeúnte sin llave puede hacerlo. Pero ella solo disgustado mirando a la protagonista dijo que ella debe expresarse más culturalmente porque este joven caballero y un hombre bastante famoso y era un duque. Pero la chica le dio su llave y le dijo que no le preocupaba porque ella tenía la llave de la caja fuerte de Eileen Henry. Al ver a Haven tan preocupada, la empleada le informó tranquilamente de que el joven no iba a comprobar la caja fuerte en absoluto y que solo venía todos los años para aumentar su rango. Solo miró a la empleada con excitación y se preguntó por qué Julius Alliard necesitaba cambiar su caja fuerte y parecía realmente sorprendido por algo así. Pero de repente el chico le tocó el hombro y mirándola directamente a los ojos, le dijo que era bastante divertido oír que la joven tenía la llave. Al mirar al joven que tenía delante, Haven Winter observó que los ojos del muchacho eran, como de costumbre, locamente oscuros, y que en ellos acechaba un poder indisimulado. Luego mirándole atentamente a la cara afirmó que se conocían desde hacía 16 años. Pero a pesar de que Eileen Henry y él se conocían desde hacía tanto tiempo, la protagonista se ponía bastante nerviosa cada vez que miraba al duque. Pero de repente habló bruscamente. Haven Winter preguntó, ¿es esta realmente la llave de la caja fuerte de Eileen Henry? Entonces de repente al protagonista se le acercó su caballero personal que se dirigió a Haven Winter, le pidió a la chica que vendiera esta llave al señor y le ofreció la suma de 5 piezas de oro. Al oír esto ella se quedó bastante sorprendida pero negó con la cabeza y dijo que no podía venderla. Y el empleado del banco que estaba observando todo esto se quedó locamente sorprendido de que por una llave tan oxidada le ofrecieran tanto como 5 piezas de oro. Pero de repente, para su gran conmoción, el joven conde ofreció a Haven Winter 1000 piezas de oro para venderle la llave y toda la gente de alrededor empezó a murmurar sin entender cómo el joven ofrecía ahora comprar algo por 1000 piezas de oro. Después de todo, era una cantidad inaudita. Y tal cantidad sería suficiente para comprar varios edificios en la propia capital. Pero la protagonista pensó que básicamente 1,000 monedas de oro es mucho dinero y era suficiente para hacerla renunciar a la llave, pero ella dijo que no podía renunciar a ella tan fácilmente. En ese momento Julius, mirando a la chica que tenía delante, dijo que en ese caso estaba dispuesto a dar hasta 2000 piezas de oro, y todos a su alrededor se quedaron literalmente estupefactos. Pero a la protagonista no le impresionó, así que le miró a la cara seria y le dijo que no se trataba en absoluto de dinero. Julius no reaccionó y le ofreció la suma de 3,000 oro por la llave. Haven se indignó y dijo que no era así, y que el joven no escuchaba sus palabras y seguía hablando de sus cosas. Pero en ese momento la protagonista fue abordada por el caballero Julius Alliard, que informó a la chica de que tendría que ir con ellos para poder hablar. Al final corrió tras el joven descontento y le pidió que se detuviera y esperara, mientras ella misma pensaba descontenta en el hecho de que el tipo se había ofrecido a hablar con ella antes y no entendía a dónde iba tan deprisa. Pero en ese momento inesperado para Haven, el caballero la tomó en brazos, disculpándose por su comportamiento y diciéndole que podrían alcanzarlo mucho más rápido. Finalmente se encontraron en un café en una mesa con una comida muy bien arreglada, y el joven que miraba los papeles que tenía delante le preguntó a la protagonista qué pago quería y Haven Winter se sorprendió locamente ante tal pregunta. Entonces Julius Alliard le explicó que el caso del barón Winter se había cerrado tras su muerte y al parecer Haven Winter quería saldar la deuda o quizás necesitaba el dinero para mantener aquella casa decrépita. La protagonista solo miraba emocionada al joven que tenía delante y enseguida se dio cuenta de que debía de haberlo analizado todo mientras caminaban hacia la cafetería, pero su asombro no pasó desapercibido. Así que Julius Alliard le preguntó por qué actuaba de forma tan extraña y sonreía, a lo que ella solo dijo torpemente que el tipo se parecía extrañamente a alguien que conocía. Entonces ella empezó a analizar que ahora Julius debe tener 15 años y ella tenía unos 30 años en ese momento. Y a los 30 años estaba trabajando para Julius Alliard,
y era muy raro que un mercenario cuidara de una familia famosa. Pero a pesar de eso Eileen Heinrich aceptó debido al salario decente. Entonces tuvieron otra conversación y Julius Alliard preguntó si Eileen Heinrich quería dejar su trabajo e ir a la guerra de nuevo y prometió que aumentaría su salario a 10 millones de piezas de oro. Eileen Heinrich estaba muy sorprendida por esto. En ese momento ella no sabía que Julius Alliard era un duque, así que a veces solo lo llamaba Julius. Pero realmente no le gustaba el trabajo, así que finalmente lo dejó. Pero a pesar de ello Julius Alliard no cejó en sus intentos y le ofreció nada menos que 30 millones de piezas de oro. Sucedió exactamente cuando Eileen Henry iba a partir a la guerra y naturalmente ella rechazó incluso semejante suma. Luego, volviendo de los recuerdos, la protagonista informó tranquilamente a Julius Alliard que como ella le había aclarado anteriormente que no necesitaba dinero para nada, y entonces el joven le preguntó, ¿no va a la llave? Pero la chica solo miró la llave que tenía en las manos y dijo que no la iba a vender porque le pertenecía, pero pensó que si la vendía por 30 millones de oro, podría resolver sus problemas financieros, pero aún así no podía regalarla tan fácilmente. Al ver tan perturbada a la protagonista, el tipo le preguntó si realmente no iba a acceder a la venta y le dijo que sería la mejor opción para ella. Pero ella solo miró su cara de sangre fría y se preguntó si ahora la va a amenazar. A lo que el tipo le explicó tranquilamente que está dispuesta a ir aún bajo la amenaza de no renunciar a la idea de conseguir esta llave. Y Haven Winter pensaba infelizmente que Yulu se había apresurado a admitir que había amenazado a una niña de 12 años y que era absolutamente de su estilo, por lo que seguía escudriñándole. Le preguntó por qué necesitaba la llave. Pero él solo miró a Haven Winter infeliz y preguntó por qué tenía que dar su razón, a lo que la niña respondió tranquilamente que ni se le ocurriría perder la llave si no supiera la razón y que por tanto, le interesaba que la diera. El joven, levantándose de su asiento, dijo que la única razón importante para él era que la llave pertenecía a Eileen Heinrich, pero la protagonista le explicó con calma que esa no era una razón suficiente, porque ella también necesitaba sacar algo de la caja fuerte. Pero en ese momento una daga fue presentada a su garganta y el joven preguntó de mala gana, ¿sabía la muchacha lo que había allí? Pero ella, solo un poco temerosa, le informó que sabía muy poco. Y al momento siguiente el joven preguntó quién era ella a Eileen Henry. Haven apartó torpemente la mirada y empezó a pensar qué decir, y se le ocurrió que Eileen Heinrich y ella eran amigos y, aunque les separaban 18 años, la edad no importaba tanto para los amigos. Finalmente, escondiendo su espada, Julius se disculpó con Haven y le dijo que tener una amiga 18 años más joven que él era muy parecido a Eileen Heinrich, pero ella aceptó tranquilamente sus disculpas y le dijo que no tenía absolutamente nada de malo, ya que no la había herido de ninguna manera. Entonces Julius le preguntó si Eileen Heinrich le había dado la llave ella misma. Ella confirmó su suposición y le dijo que la había dejado antes de marcharse. Entonces miró al joven emocionada y le preguntó si podía ofrecerle algún tipo de trato. Luego le dijo que el chico debía de sentir curiosidad por lo que había dentro de la caja fuerte y que ella solo tenía 12 años, por lo que solo podría examinarla si tenía más de 15. Pero él le aseguró tranquilamente que estaba dispuesto a examinar todo lo que había allí. Y le aseguró que todo iría bien. Al oírlo, se levantó de un salto de su asiento y le cogió la mano, dándole las gracias sinceramente, pero luego, al ver su rostro serio, pensó en que en aquella caja fuerte había basura y colillas, y se sintió lo más avergonzada posible. Pero al momento siguiente el joven le arrebató la mano de su agarre y ella pensó con desdicha que Julius siempre había sido tan grosero, pero no lo comentó con la voz y comunicó con calma al muchacho que tenía delante que no podía prestarle lo que había dentro. Pero él la convenció tranquilamente de que lo único que tenía que hacer era mirar el contenido y la protagonista se mostró locamente complacida, sonrió y dijo que debían marcharse cuanto antes. Finalmente lo hicieron y subieron al carruaje mágico con el trabajador. Se dirigieron a la caja fuerte de la señora Eileen Heinrich. Y el trabajador advirtió a todos que no debían moverse o la caja mágica se hundiría. Y el caballero miró a su alrededor y se preguntó por qué Eileen Heinrich había elegido un lugar tan viejo para guardarla. Pero de repente la protagonista le explicó tranquilamente que en ese momento Eileen Henry no tenía dinero para abrir una cuenta y el caballero se quedó locamente sorprendido ante tanta autenticidad por parte de la pequeña Haven Winter. Y entonces le preguntó qué quería decir. En ese mismo momento la chica le dijo tranquilamente que solo era una suposición suya y que no conocía la información exacta. Pero Gaes era torpe, así que cuando salía golpeó accidentalmente a un empleado del banco. Cuando Julius Alliard vio todo esto, dijo a regañadientes que al caballero le vendría bien perder algo de peso.
Pero al momento siguiente las puertas se abrieron y la trabajadora del banco les dijo que podían pasar al interior. Como resultado, la heroína se encontró frente a una de las cajas fuertes y al abrirla, inmediatamente subió al interior para sacar el contenido y pidió a todas las demás personas que esperaran. Luego comenzó a revolver excitadamente el interior de la caja fuerte y a buscar lo que necesitaba. Al ver a esta trabajadora sorprendida por lo que estaba sucediendo le preguntó si podía ayudarla. Pero al momento siguiente Haven Winter sacó de la caja fuerte un arco de madera. Al verlo Julius dijo que Eileen Heinrich era un famoso arquero y que al parecer, a ella le gustaba disparar desde niña. Pero Haven le explicó con calma que tenía razón. El joven escudriñaba el contenido, e incluso el caballero se percató de esta atención, por lo que preguntó qué buscaba el caballero. Pero al momento siguiente tenía en la mano un colgante de oro con una piedra verde brillante. Tras retorcerla un poco en la mano, Julius Alliard presionó sobre la piedra central y de allí apareció una foto de la pequeña Eileen Heinrich con su familia. Al verla, la protagonista se dio cuenta inmediatamente de que era la foto de su familia, y la metió en la caja fuerte para que no se rompiera. Así que corrió entusiasmada hacia el joven y tendiéndole la mano para la fotografía le pidió que le diera el medallón. Pero el joven se limitó a mirarla con tristeza y, levantando la mano, dijo que quería comprarlo. Pero Haven se disgustó locamente con esto y dijo que era imposible estimar el valor de este medallón porque no tenía precio. Pero Julius miró a la niña infelizmente y dijo que tenía deudas enormes. Y luego le preguntó si esperaba venderlo solo cuando el cuadro estuviera completamente destruido. Pero ella solo pensó infelizmente que nadie vende el único cuadro de la familia. Pero Julius dijo tranquilamente que en ese caso estaba dispuesto a dárselo, pero Haven se mostró firme y dijo que no podía vender el medallón, pues Eileen Henry le había pedido que se lo llevara. El caballero Gaes solo pensó que parecía que su señor quería el cuadro para él, pues era la primera vez que veía a Eileen Heinrich tan pequeño. Pero en ese momento Julius miró a Haven Winter y le preguntó si la heroína estaba tan segura de que sería capaz de conservar la fotografía sana y salva hasta que Eileen Henry regresara. Pero ella miró el rostro contrariado y pensó que aunque Julius Alliard le diera el medallón, seguiría intentando destruirlo, porque hablar de dinero era una tontería. En realidad se lo estaba arrebatando. Entonces el caballero se le acercó y le dijo que Julius podía confiar en él para mantener el medallón a salvo hasta que regresara a la mansión, y le prometió que no le pasaría nada, pero él le informó con calma de que no necesitaba su ayuda para ello. Tras lo cual invocó la bóveda mágica. Al darse cuenta de su derrota miró el cigarrillo que había sacado de su caja fuerte y tomándolo en sus manos pensó que nunca antes se había dado cuenta de que echaría de menos fumar. Pero en ese momento un empleado del banco excitado, corrió hacia ella y le preguntó indignado a la chica quién le había enseñado a hacer tal cosa y ella solo se dio cuenta, asombrada, de que no me había dado cuenta de cómo había cogido en mis manos para fumar y había actuado completamente por costumbre. El empleado del banco seguía gritando y decía que la protagonista debía llamar a sus padres cuanto antes para tener una conversación educativa, pero Julius y su caballero no le hicieron caso y tan tranquilos informaron a Gaes de que podían marcharse. Al final, tranquilamente en su casa, la protagonista se sentó en su silla y exhaló con calma y luego comenzó a reflexionar que todo el contenido de la caja fuerte era solo alrededor de 20,000 de oro y a pesar de que había reunido este dinero toda su vida no era suficiente. Pero en otros lugares será difícil ganarlos. Luego miró a Tafia y le preguntó cuánto tiempo podrían vivir con 20.000 monedas de oro. 000 de oro y ella le dijo que si ahorraban mucho podrían durar como mucho 2 meses, y con la mejor de las suertes tal vez un poco más. E incluso si ella y el sueldo de Sir Dino se aplazaban, tendrían que seguir pagando el mantenimiento de la casa. Ella se inclinó ante Haven y le dijo que solo tenía 12 años, así que ella y Sir Dino se encargarían de las finanzas, pero el protagonista le dijo tranquilamente que en ese caso debían empezar a hacer negocios de nuevo. Al principio Tano no entender de acuerdo con sus palabras después de literalmente conmocionado la miró y le preguntó, acaba de escuchar todo correctamente y ella planea hacerse cargo de la empresa familiar. Al ver su cara de susto, Haven Winter le explicó que el barón Winter era el cultivador de bonsái de su padre y que ella quería continuar su trabajo. Pensó que aunque ya había trabajado antes como mercenaria, estaba locamente enamorada de las flores desde niña, así que no sería difícil, pero una criada preocupada le dijo a la protagonista que también necesitaría dinero para tal cosa. Mirando la cara de confianza de la pequeña ama, la niña pensó un momento y dijo que Haven solo tenía 12 años y que no tenía que ganar dinero. Así que intentaría arreglárselas de alguna manera. Haven solo sonrió y pensó en el hecho de que su criada no debía preocuparse en absoluto,
porque sus padres murieron cuando ella tenía 10 años y por eso en su vida pasada trabajó literalmente en todas partes. Pero de repente Sir Dino huyó excitado a la habitación y la protagonista se preguntó enloquecida cuál era el motivo de tan brusca aparición y entonces no ocultó su aprensión y dijo que había recibido una carta de la hacienda Sirian. La protagonista se quedó de piedra mirando al caballero, preguntó si había entendido bien que su tía había decidido ahora enviarle una carta. La carta decía que si Haven Winter no quería fracasar en su debut en la alta sociedad, debía acudir a su tía y arrodillarse ante ella. Y si admitía su culpa, ella la perdonaría y la ayudaría. Después de leer esto, la protagonista no quedó satisfecha y apartó el trozo de papel de la mesa y luego les dijo a Tafia y a Sir Dino que su tía era una mujer enloquecidamente molesta y se preguntó si realmente tenía que hacer eso. La criada le explicó tranquilamente a Haven que dentro de 3 años cumpliría 15 años y debutaría en la alta sociedad, por lo que si no se mantenía al día en los círculos sociales, la familia del barón Winter simplemente quebraría y desaparecería. Haven pensó que su tía debía de creer que se doblegaría ante ella cuando cumpliera 15 años porque sí. Entonces se da cuenta de que el lugar en el que vive es una casa que tiene 18 años y que definitivamente merece la pena pagar sus deudas con la ayuda del negocio de su padre. Sin embargo, su tía, que quiere la casa, no tiene prisa por saldar sus deudas. Pero en ese momento, la protagonista se levantó tranquilamente de su asiento y dijo que aún faltaba mucho para el acontecimiento, por lo que tenía tiempo para pensarlo, ya que si empezaba a preocuparse ahora, solo tendría más problemas. Cuando sus sílabas escucharon esto, coincidieron emocionadas con su opinión, pues no esperaban algo así de su pequeña ama. Pero Haven explicó con calma que a partir de ahora, tenía que actuar con más decisión. Ella solo sonrió y dijo que ganaría dinero, ya que ahora era la cabeza de familia, y hoy ya era tarde, así que deberían irse por la mañana. Como resultado, al día siguiente, como dijo Haven, fue con Dino a ayudar a los trabajadores y trató de ser útil ayudando a cargar el árbol y limpiando, y con sus acciones causó mucha ansiedad a todos los trabajadores, pero con una sonrisa en su cara les aseguró que todo estaba bien y bromeó con los hombres que no la tomaban en serio. Mirando todo el cuadro, Sir Dino pensó en el hecho de que Haven dijo que iba a ganar dinero, y fue al jardín de bonsáis, aunque pensó que no había nada que una niña de 12 años pudiera hacer en un lugar así. Aunque hace algún tiempo la protagonista, cuando llegó por primera vez a este lugar, que pasó una hora mirando a los trabajadores, que causó un montón de preguntas acerca de su comportamiento para seguir, absolutamente no entendía por qué vino aquí. Pero de repente el hombre empezó a dar vueltas buscando sus tijeras y el protagonista se dio cuenta inmediatamente, así que felizmente las cogió y corrió hacia arriba, y se las entregó al hombre. En cuanto vio a Haven Winter, supo que era una aristócrata, así que le preguntó quién era, y ella le informó tranquilamente con una sonrisa en la cara de que un hombre podía tutearla, y que la posición no tenía importancia, ya que la edad era más importante. Pero el obrero miró a la chica con torpeza y se preguntó si podía dirigirse a ella de manera informal, y que solo con una sonrisa en la cara le aseguraba que todo es así, y le llamaba hermano. Él solo se reía, no entendiendo tal comportamiento de la chica, y así todo sigue igual. Esa sonrisa brillante informaba que el joven parece muy joven. Al final Dino volvió de sus reflexiones y miraba a su ama pensando que Haven Winter todo el tiempo seguía a los trabajadores del jardín y les ayudaba en su trabajo. Y también llamaba hermanos mayores a los hombres que parecen más de 30 y así todos se hicieron amigos. Al final, la protagonista estaba de nuevo ayudando al hombre que estaba manejando el árbol y él le dijo que tenía mucho trabajo que hacer y que las pequeñas manos de gato de la protagonista le ayudaban mucho. Pero ella solo se rió y le preguntó que si ella tenía manos de gato, entonces el hermano de Yerick tenía patas de perro. Él solo la elogió y le dijo con una sonrisa en la cara que la chica debía saber que estaba haciendo un gran trabajo y ella le convenció de que así era. Después de eso se dio la vuelta y pidió ayuda a su caballero. Pero cuando éste se acercó, ella inmediatamente se dio la vuelta y se alejó con una sonrisa en la cara. Dejando a un confundido Sir Dino incomprendido de lo que había pasado y alegremente huyendo, informó a su hermano de que pondría las ramas un poco más lejos y le preguntó si iba a injertar esas ramas en otro árbol. Él elogió a Haven por su astucia, pero la chica solo dijo con una sonrisa en la cara que más le valía al joven comprar algo sabroso para cenar en vez de elogios. Él se rió y prometió invitarla a una copa en un café. Como está de moda ahora. Pero Haven solo se rió y se preguntó si quería pagarle por su ayuda. Así el día pasó volando y el joven que estaba en medio de los trabajadores dijo que todos habían hecho un buen trabajo y que últimamente habían recibido muchos encargos de nobles de alto rango. Así que tendrían que trabajar más duro durante unos días. El obrero miró a la protagonista con una sonrisa y le dijo que pronto tendrían mucho tiempo libre,
pero Haven Winter solo se preguntó por qué estaba tan seguro, porque hoy estaba todo el día corriendo detrás de ellos y ayudándoles en todo. Tras oír tales respuestas, el obrero preguntó si la niña tenía exactamente 12 años, porque ni siquiera su amigo de 30 podía hablar así, pero la niña solo se rió torpemente por vergüenza. Pero de repente se le acercó un joven que antes había elogiado a todos por su trabajo y le había dicho a Haven Winter que le gustaría invitarla a una sabrosa bebida en el café. Y su caballero se horrorizó sin darse cuenta de que su ama tenía que trabajar todo el día y por eso solo le darían algún capricho en el café, pero ella no le dejó hablar y le cerró el paso con la mano, deteniéndole, pues sabía lo que ocurriría a continuación. El hombre que le había estado hablando amablemente salió de repente en su defensa. Se acercó al jefe y le dijo que Haven Winter había hecho muchas cosas, así que no había manera de pagarle la bebida. Él reconoció torpemente que el trabajador tenía razón y luego preguntó si la chica quería ir a ayudarles a partir de mañana porque tenían mucho trabajo últimamente, así que si Haven Winter hacía un buen trabajo, él le pagaría. Pero ella dijo con una sonrisa que no le importaba en absoluto porque ya se había hecho amiga de todos. En ese momento el jornalero la cogió en brazos y la hizo girar alegremente. Sir Dino se sobresaltó sin saber cómo comportarse, pues Haven Winter, aunque era una niña, seguía siendo su ama, pero ella no pareció avergonzarse, pues reía con el jornalero. Mientras alababa a la protagonista dijo que ojalá su hijo fuera como esta chica, porque su hijo ni siquiera sabe estudiar bien, así que si tuviera al menos el mismo carácter simpático podría tolerarlo todo. Pero Haven Winter se limitó a sonreír y dijo que ese carácter se lo debía de haber transmitido su padre. Sir Dino se quedó estupefacto sin saber cómo comportarse. Antes de que Haven perdiera la memoria era tan tímida que ni siquiera podía dar órdenes a los criados, pero ahora había cambiado mucho. Cuando todos los trabajadores empezaron a dispersarse, Dino se dirigió a la señora y le preguntó cómo había aprendido a cortar ramas. Ella le explicó tranquilamente que había leído sobre ello varias veces en un libro y que también había observado a otros mientras paseaba por el jardín por las mañanas. El caballero obviamente se quedó locamente sorprendido por esto porque la chica conocía un montón de términos y también sabía el nombre de todas las herramientas de jardín. Pero ella le explicó tranquilamente que al principio solo escuchaba hasta que entendió cómo hacerlo. Entonces Sir Dino se sobresaltó al darse cuenta de que al parecer, en aquel momento cuando llevaban una hora en el jardín observando, era Haven Winter quien había estado recordándolo todo durante todo aquel tiempo. Y entonces recordó que Yerick, el hombre que Haven Winter había conocido y con el que había entablado amistad en el jardín, era el más viejo y el más fácil de contactar, y por eso había intervenido cuando el jardinero jefe se había ofrecido a invitar a la señora a una copa y enviarla a casa sin pagar. Así que miró con admiración a la chica que caminaba alegremente delante de él, y se dio cuenta de que había pensado en todo desde el principio y parecía estar encantada con algo así. Finalmente pasó algo más de tiempo y la protagonista se encontró en su casa donde me recibió feliz y un poco excitada Tafia que me preguntó cómo había ido todo. Pero Haven Winter le explicó tranquilamente que tenía que bañarse y le preguntó si el caballero iba a ir al baño. Sin esperar respuesta pidió a la criada que les preparara la cena. La criada sonriendo felizmente dijo que todo estaría preparado lo antes posible. Y el caballero seguía mirando este cuadro con perplejidad y no entendía cómo su ama podía tener el aspecto de un padre que volvía a casa después de un día de trabajo. Se confesó a sí mismo que había pensado que la dama dejaría de trabajar en el jardín en pocos días, pues era joven y los jardineros no esperaban nada de ella. Pero no era así, pues Haven Winter llevaba un mes trabajando en el jardín y por supuesto, Sir Dino trabajaba con ella. Entonces la protagonista corrió alegremente hacia los dos trabajadores, pues ya los conocía y se había hecho amiga de todos ellos. En ese momento se le acercó un hombre que le preguntó que iban a almorzar. Haven solo le contestó sonriendo que el jardinero jefe le había dicho que le apetecía algo harinoso y que lo más probable es que cocinaran fideos. Y el otro hombre observó descontento que ese hombre siempre come algo así. La protagonista dijo alegremente que entonces iría a ver al jardinero jefe y le preguntaría por el pan, porque a los hombres les gustaban los bocadillos y ella podía hacerlos. Así que la chica fue felizmente a ver al jardinero jefe, y él la saludó y le dijo que había llegado justo a tiempo porque quería darle algo. Y ella se acercó a la mesa y le preguntó si eran bocadillos porque acababa de venir a pedírselos. Pero él le entregó 2 sobres y le dijo que se encargaría de los bocadillos para el almuerzo. Y le entregó el sueldo de un mes porque había hecho un gran trabajo. Pero la protagonista miró emocionada los sobres y dijo que la mayor parte del trabajo lo hacían los jardineros y que ella solo estaba dando vueltas y ayudando,
luego preguntó por qué le habían dado un abogado. En ese momento Haven sonrió alegremente y le dio las gracias, diciendo que el caballero estaría muy contento con eso. En ese momento Haven Winter pensó en el hecho de que ella misma había sido capaz de ganar 1200 monedas de oro y Dino 1000. Luego reflexionó que 1000 monedas de oro deberían bastar para un mes para una persona, pero ellos trabajaban extraoficialmente. En ese momento Haven Winter pensó en que ella había ganado 1200 oros y Dino 1000. Luego pensó que 1000 oros deberían bastar para un mes para una persona, pero ellos trabajaban extraoficialmente, así que el jardinero jefe les pagó una buena cantidad. Luego se dirigió a Sir Dino y le dijo que lo habían hecho bien este mes, así que se ofreció a comprar carne para que Tafia la cocinara. Se entusiasmó y le gustó la idea. Al final se dirigieron hacia el mercado y Sir Dino, señalando un lugar más lejano, dijo que antes Tafia le había dicho que en ese callejón se podía comprar carne deliciosa, y el protagonista sonrió feliz y dijo que entonces irían allí. Pero de repente el protagonista se fijó en un joven y se acercó a él para preguntarle qué hacía y si había venido a comprar comida para la cena. Él accedió y le dijo a Haven Winter que en realidad quería comprar manzanas. Entonces la protagonista señaló la manzana del borde y dijo que esas serían las más sabrosas, ya que esa vendedora siempre ponía las más frescas. Parece que el hombre se sorprendió, pero la cara de la vendedora hablaba por sí sola y entonces él, confiando plenamente en las palabras de la muchacha, tendió la mano y pagó la fruta. Pero de repente un joven se acercó a la chica y le dio las gracias por haberle dicho dónde conseguir manzanas sabrosas y parecía muy preocupado. Pero la protagonista solo sonrió tranquilamente y dijo que era una ayuda mínima. Así que no era nada especial. Y se preguntó si la había llamado para algo tan insignificante. Pero entonces le explicó que en realidad tenía una pequeña petición para ella. La protagonista le escuchó atentamente, y a la mañana siguiente estaba de camino a la ciudad, seguida por un preocupado Sir Dino, que le dijo a Haven Winter que eso era impensable. Y que él no puede permitir que ella haga algo tan imprudente porque no puede trabajar en la casa de un aristócrata. Si Tafia se entera, se sentirá desolada y decepcionada. Pero en ese momento, cuando se enteró de lo de Tafia, la protagonista se volvió hacia él y le preguntó cuánto tenían que pagar de factura este mes. Y él le dijo con calma y un poco de tristeza que su factura era de 8,000 de oro. Entonces ella le preguntó razonablemente cuánto habían ganado el mes pasado. Y él admitió que habían ganado 2,000 de oro por los 2,000 de oro. Y entonces ella le miró a la cara preocupada y le cogió por el borde de la pernera del pantalón, y le dijo que si esto seguía así se arruinarían, pero que podrían conservar su orgullo después de ganar dinero. El caballero admitió que estaba de acuerdo con la opinión de la protagonista, pero intentó explicarle que no era normal porque ella era de sangre noble y le dijo que él mismo iría a trabajar, pero que ella no debía hacerlo. Mirando el rostro preocupado y asustado del joven, Haven Winter se dio cuenta de que Sir Dino seguiría preocupado por el asunto. El joven no se había calmado desde ayer, cuando el joven jardinero le había hecho una petición. Resulta que ayer un joven pidió al protagonista que le sustituyera en el trabajo del jardín y trabajaba en la finca Julius Alliarta. Y esa finca era un lugar increíblemente difícil para conseguir trabajo. Al fin y al cabo, el nombre de la familia Alliard figura incluso en la bandera nacional que se conserva en el Palacio Imperial. Al fin y al cabo, el emperador, que fue elegido por el dragón negro, fundó el imperio. Y entonces llamó a este dragón Duque Liard. Era imposible comprobar si era cierto o no, ya que habían pasado varios cientos de años desde entonces. Pero la familia Lichard sigue existiendo hoy en día y tiene tanto poder que incluso puede cambiar las leyes. Cuando pensó en ello, Haven Winter se dio cuenta de que ella no podía estar a la altura de una familia tan grande, solo era la hija de un varón, pero si trabajaba en la mansión del duque le dejaría una marca vergonzosa durante mucho tiempo. Así que podía entender los temores de Sir Dino. Así que mirándole atentamente le preguntó si el joven podía hacer el trabajo por ella. Pero el joven le explicó con calma que el jardinero que se lo había pedido no tenía grandes expectativas. Haven estuvo de acuerdo y le preguntó su opinión sobre cuánto tiempo estarían trabajando en el jardín. Él dijo que no lo sabía y que no tenía ni idea. Entonces el protagonista, recordando el jardín en el que trabajan, explicó tranquilamente que había suficiente trabajo en el jardín hasta junio, cuando los árboles estaban en flor. Y después le preguntó a Sir Dino qué pasaría en octubre, cuando cayeran las hojas, y qué harían si se acabara su trabajo y no hubiera más encargos. Así que era obvio quién sería despedido primero, ella y Dino.
Miró a la protagonista, que pensaba con tanta sensatez, y se dio cuenta de que se comportaba de forma diferente a los niños de 12 años, por lo que al principio pensó que la chica era solo un poco mayor que su edad. Al ver cómo percibía la realidad, Sir Dino se dio cuenta de que Haven Winter parecía más madura que incluso él mismo, que entonces tenía 22. Ella dijo con firmeza que necesitaban ese trabajo, así que debían ir. Y le llamó tras ella. Mirando fijamente a la señora Sir Dino no podía entender cómo una niña de 12 años, que debería estar viviendo su mejor vida, podía parecer tan digna de confianza, ya que sus padres habían muerto en un accidente tras el cual los criados habían abandonado la finca, mientras el futuro de la familia Winter estaba condenado al colapso. Y mirando a los demás criados, él y Tafia pensaron durante mucho tiempo si debían quedarse en la finca, apenas 20 años. Pero no podían marcharse, pues era el varón quien había ayudado a su pobre familia. Y su esposa compraron una vez medicinas para la madre enferma de Tafia, salvándole la vida, por lo que decidieron seguir sirviendo a Haven Winter, pero el futuro parecía sombrío. Pero de repente le distrajo de sus pensamientos la alegre voz de una niña sonriente que le preguntó por qué Sir Dino seguía quieto y le pidió que dejara de ofenderse. Al fin y al cabo, solo le había regañado un poco y él ya estaba muy alterado. Mirando a la niña de 12 años, el caballero se dio cuenta de que sería mucho más cómodo apoyarla y seguirla. Pero de repente se detuvieron ante un edificio y el caballero preguntó entusiasmado por qué Haven Winter no iba directamente a la mansión del duque Julius Alliard, sino que había decidido detenerse en una cervecería. Entonces le informó de que solo tenía 12 años y no debía ir a esos lugares. Entonces la niña se acercó al dueño de la cervecería y le dijo que le gustaría ver un vino rosado, pero que no fuera demasiado caro y que se hiciera mezclando. El dueño se quedó locamente sorprendido al oír esto de una niña pequeña. A continuación, sacó una de las botellas y dijo que este vino es bastante famoso, pero el protagonista no está satisfecho. Mirando a esta botella dijo que este vino es demasiado joven, así que necesitaba al menos 5 años de envejecimiento. El hombre la miró sorprendido, pensando que sonaba como una adulta, lo cual era de locos. Y en ese momento, escandalizándole aún más, Haven le pidió que le diera la roblaína que estaba junto a la botella que les había querido vender antes. Por fin salieron de la cervecería y un emocionado Sir Dino le preguntó cuándo había aprendido Haven Winter a saber de vino. Pero ella miró tranquilamente al joven y le dijo que no lo había aprendido en absoluto, y que solo había corrido a la bodega del sótano de su casa cuando era niña. Pero después se dio cuenta con vergüenza de que había dicho algo demasiado, así que inmediatamente le dijo que ya estaban cerca de la finca de Julius Alliard, así que se adelantó corriendo para llegar allí lo antes posible. Pero al final, cuando estaban cerca, los guardias les cerraron el paso y les informaron de que la finca del duque no era un patio de recreo, por lo que debían marcharse cuanto antes. El protagonista los miró con aire tranquilo y pensó que seguramente se arrepentirían pronto. Por suerte, el hombre al que le había quitado las cosas se acercó y dijo que estaría encantado de ayudarle. Los guardias se sorprendieron al ver si el hombre conocía a la chica. Estaba a punto de decir que la veía por primera vez. Pero ella dijo con una sonrisa que habían venido a hacer un recado desde el jardín de Devert. Finalmente entraron en el jardín y el hombre estaba claramente disgustado al no entender por qué habían utilizado a una niña pequeña para entrar en esta mansión que parecía más bien un castillo. Pero el protagonista no estaba confundido y se dio cuenta de que aquí de repente había vino y por culpa de la botella podría haber problemas. Así que es necesario darle todo al mayordomo. Pero él la detuvo y le quitó la botella y le preguntó a la protagonista de dónde la había sacado, pero ella le explicó tranquilamente que una botella probablemente no sería suficiente para él. Y dijo que la había comprado en el jardín de Devert. Y que habían trabajado allí antes. Miró la botella de vino y se preguntó cuándo había empezado este jardín a producir algo así. Luego se puso a pensar en el hecho de que mayo era el mes de más trabajo para los jardineros. Así que si habían acudido a Fred, el único jardinero de la finca Lichard, con este vino, era probable que Devert les hubiera pedido que hicieran el trabajo en el jardín del duque. Al ver esta reacción, la protagonista se dio la vuelta tranquilamente y dijo que probablemente tendría que informar al mayordomo sobre la bodega donde se elabora este vino, y llamó al caballero tras ella diciendo que tenían mucho que hacer. Al final Fred no pudo soportarlo y se dirigió al mayordomo, que le preguntó sorprendido si el hombre quería realmente confiar el trabajo de jardinería al personal de Devert, y luego le informó de que todos los años anteriores lo habían hecho los jardineros de Vincent. Fred le explicó tranquilamente que así había sido, pues era su deber ser complaciente. Viendo todo esto, el protagonista se dio cuenta de que la razón por la que le caían mal al mayordomo era obvia, porque no se fiaba de Fred con una botella de vino en las manos, y tampoco de la niña que quería trabajar aquí.
se acercó corriendo, abrazó al mayordomo y se presentó. Él no apartó a la niña y mirándola a los ojos de cachorrito le dijo que estaba encantado de conocerla pero que aún no podía romper todas las relaciones con los jardineros sin una buena razón. Pero allí mirándolo emocionada se preguntó si realmente no podrían llegar a un acuerdo. Mirando esta foto Sir Dino absolutamente no entendía lo que estaba pasando ahora, porque después del accidente Haven se convirtió en muy amable, pero vio por primera vez que ella tan aspirado a alguien. En este momento el personaje principal mentalmente pensando que aspirar a los 40 años es un poco de un golpe a su ego, pero hay que ser capaz de adaptarse. Entonces recordó de su pasado que este mayordomo tenía una gran debilidad por todas las cosas bonitas, especialmente los niños, y que empezó a trabajar para Julius Alliard cuando aún era joven y nunca se casó hasta los 60 años, por lo que cuando conocía a los hijos de otros criados estaba dispuesto a dárselo todo. Así que el protagonista decidió aprovecharse alegremente de esta debilidad suya. Siguió su plan y le contó con tristeza al mayordomo que sus padres habían muerto pronto y no tenía a nadie en quien confiar y Dino había aceptado hacerse cargo de ella. Pero necesitaban dinero, así que a duras penas conseguirían trabajo en el huerto de los de Vera. Si no conseguían trabajo los echarían a la calle y se quedarían sin casa, así que tendrían que mendigar. Cuando el mayordomo vio a una protagonista tan infeliz, se acercó inmediatamente, la abrazó y le dijo que en ese caso se alegraría mucho de que pudiera trabajar aquí. Ella se emocionó. Le preguntó si realmente estaba dispuesto a hacerlo por ella, pero el mayordomo le dijo sonriendo que no podía ni imaginarse lo duro que era para Haven Winter a una edad tan temprana. Sobre todo porque había perdido a sus padres, así que estaba encantado de ayudarla. Ella se alegró mucho y sonrió alegremente, se lo agradeció al mayordomo y le dijo que volvería mañana a la misma hora con el contrato, y el mayordomo se despidió con la mano. Cuando el protagonista y Dino volvían juntos a casa, él le preguntó entusiasmado a la chica cómo se había enterado de ese método de conquista. Ella pensó que al parecer Sir Dino se preguntaba cómo sabía que a Fred le gustaba ese vino y al mayordomo le gustaban los niños. Pero se dio cuenta de que no podía contárselo directamente y le informó de que había sido solo un accidente y que había comprado el vino rosado solo porque era barato. Y a los mayordomos les suelen gustar los niños pequeños, ya que les recuerdan a sus nietos. Luego le informó de que debían irse a casa lo antes posible porque ella quería lavarse e irse a la cama. Mirando a la protagonista Sir Dino pensó que Haven Winter era realmente solo una chica estupenda. En consecuencia, al día siguiente la protagonista volvió al jardín donde los jardineros le preguntaron cómo se las apañaba Haven con todo aquello porque es sencillamente impensable ya que los aristócratas son muy estrictos y siempre eligen a los mismos jardineros y no los cambian por nada, así que se interesaron por cómo se las apañaba la chica. Pero ella les informó tranquilamente que se limitaba a decir que en el jardín de los de Vera trabaja gente muy leal y buena. Otros jardineros se maravillaban locamente ante el pequeño niño y no entendían cómo su jardín podía ser una bendición semejante, y otros hombres contaban que ya no podían imaginarse trabajando sin Haven normalmente. Pero de repente el hombre se volvió entusiasmado hacia el jefe y le preguntó qué opinaba de aceptar a la chica oficialmente en sus filas, porque era buena haciendo recados y ayudando con las herramientas y además, les había hecho un pedido. Así que pensó que podría ser aceptada en su familia, aunque solo llevara un mes trabajando. Pero la jardinera jefe trató de informarle de que la joven aún no sabía trabajar correctamente, pero la jardinera no se dio por satisfecha y le informó de que eso era precisamente lo que debían enseñarle, ya que entre ellos había muchos trabajadores hábiles. Los demás también defendieron a la niña, diciendo que tenía todos los conocimientos para hacer un buen trabajo, y que si se iba con los demás sería una verdadera pérdida para ellos. Cuando el jardinero oyó todo esto, se dio cuenta de que no podía discutir con sus trabajadores, así que dijo torpemente que en ese caso no podían hacer nada y que contrataría oficialmente a Haven Winter. Entonces la protagonista corrió a la finca de Julius e inmediatamente corrió hacia el mayordomo y le abrazó diciéndole que echaba mucho de menos a su abuelo. Y él dijo con lágrimas en los ojos que también le echaba mucho de menos y pensó que antes los niños se asustaban por su cara arrugada pero ahora le llamaban abuelo y era la verdadera felicidad. Pero después la protagonista se emocionó y se apartó y le dijo que era muy grosero por su parte llamar abuelo a todo el mundo, pero él, emocionado, trató de explicarle que Haven Winter podía llamarle así todo lo que quisiera y que él estaba encantado de hacerlo. Y la protagonista pensó que se había ganado por completo el corazón del mayordomo y que ahora estaría de su parte. Luego miró enfadado al jardinero jefe y le preguntó por qué aún no habían firmado su contrato y sonriendo mirando a la protagonista le prometió que antes de marcharse le haría pan, para que no se olvidara de llevárselo y ella agradeció a su abuelo con una sonrisa de felicidad tales atenciones.
Como resultado, todos los jardineros recibieron una larga reprimenda de Fred, quien les dijo que desde que estaban en la mansión Leard, todos los jardineros trabajarían bajo su estricta supervisión, pues el amo prestaba especial atención al jardín. Entonces el caballero, preocupado, dijo que la chica llevaba un mes trabajando con esa gente y que le daba pena ver cómo les echaban la bronca, pero ella le explicó con calma que así es como debe ser y que ese es el comportamiento que deben tener los jefes, porque un poco de tensión ayuda a trabajar bien, y si los jardineros cometen un error, el protagonista estará en desventaja. Y ahora estaba actuando con bastante frialdad, lo que le parecía extraño. Pero finalmente llegó la hora de que el resto de los trabajadores siguieran a Fred para ir a trabajar. Observando todo esto, la protagonista reflexionó que los jardineros estaban un poco decaídos ahora, pero en unos días todos se harían amigos. Y por lo que ella recordaba, Fred se tomaba una sola copa con alguien y se convertía en un amigo para toda la vida. Y entonces recordó su pasado, pues solo llevaba un mes trabajando en la finca, pero era suficiente para recordar los nombres, las edades e incluso los lazos familiares de todos los empleados. Y la persona que primero le hizo pensar que no era lo suficientemente amistosa fue el caballero personal de Julius Alliard, que ahora estaba de pie justo delante de ella y le informó de que él y Haven se habían vuelto a encontrar. Cuando vio a la chica le informó de que no tenía ni idea de que iba a trabajar en el jardín de Devert. Pero ella le informó tranquilamente de que hacía poco que había aceptado el trabajo. Mirando al hombre que tenía delante, Haven Winter reflexionó que siempre le había resultado fácil relacionarse con los que eran más jóvenes, pero siempre había sentido algún tipo de barrera al tratar con Gaes y no era de extrañar que se sintiera así porque el hombre le había caído muy mal antes, pero ahora parecía bastante amistoso. Así que miraba a la niña con una sonrisa, pero Haven Winter se sentía un poco incómoda porque les unía una larga historia.